buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te doy la bienvenida a otro episodio del podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Amelia, La Buena Parte. Mi nombre es Fabiola y hoy estoy acompañada de mi pastor, el reverendo Abner Meléndez. Saludos, Fabiola, y a todos los que nos sintonizan en la paz del Señor. Como habrán visto del título de este episodio, hoy vamos a hablar de la política y mi camisa no es una casualidad, no, mentira, sí lo es. Ay, Dios mío. Lo es, totalmente lo es. Hoy vamos a hablar de un tema que levanta pasiones, estamos totalmente conscientes de eso y queremos hacerlo de la manera más cristocéntrica posible, de la manera más educativa posible y de la manera más respetuosa posible. Claro que sí. Empezamos con un disclaimer de que lo que vamos a hablar el pastor y yo, ¿verdad? Son nuestras opiniones. Nuestras apreciaciones y desde una perspectiva pastoral. No somos politólogos, somos dos ciudadanos en unos roles, usted como abogada, yo como ministro, que vamos a dialogar sobre este tema. Exactamente. Así que... Pastor, sí. Vamos a empezar con esta pregunta, que yo creo que esto debería sentar la base de la conversación. ¿Qué usted cree que es el consenso o el entendido popular entre los cristianos sobre la política? Creo que ese es un tema, como dijiste al principio, que levanta pasiones, que genera rápidamente ambientes en algunos sectores de sospecha o de polarización por las preferencias o gustos e ideas que la gente tiene. Cuando se habla de religión y política, esto es un tema que lleva a través de los siglos la iglesia manejándolo, ¿verdad? En muchas ocasiones dando traspiés en el proceso, siempre que la iglesia se involucró con el poder de turno, los resultados no fueron muy favorables. Y eso en el transcurso del tiempo pues generó una apatía o una reserva de decir, la iglesia no se mete en asuntos de política. Eso ha ido cambiando en las últimas décadas en América Latina, en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico también con una apertura aún mayor a que la iglesia tenga una presencia y una voz en temas particulares que se generen en la opinión pública o que sean particulares del ambiente político de nuestro país. Ha habido, yo lo llamaría, que no hay un consenso, pero sí hay una maduración de la idea de la iglesia y de creyentes en particular involucrarse en representación de la iglesia en partidos políticos o en el discurso, ya sea que no permiten un partido, pero se insertan en el discurso de la justicia social y levantan su voz. Así que yo diría que hay una maduración. No hemos llegado al pleno, Fabiola, todavía hay reservas, se han cometido errores en el camino que levantan banderas rojas, pero ha habido una maduración y una amplitud. Cuando hablamos de lo que, para simplificar el concepto, separación iglesia y Estado, hay algo que siempre menciono cuando hablamos de este tema y es que, y esto quizás se debe a que pues estamos en el 2024, que nuestra concepción quizás en este momento es que esa ha sido la norma o que esa debe ser la norma y esa no es la realidad. Históricamente, estoy hablando de siglos para atrás, la iglesia siempre estuvo involucrada con el Estado en la creación de normas, de leyes, de política. Siempre hubo esto de separar el Estado de la iglesia es en teoría una concepción moderna en los últimos Están metiendo ahí en aguas profundas, pero sí, Fabiola, pudiéramos decir que la fe, el protestantismo ha influenciado en el tema de lo que es la política, en lo que es la democracia. El protestantismo ha contribuido en la civilización, en la apertura de lo que es, como dije, lo que es la democracia, lo que es el tema de la iglesia o el tema de la justicia social para que sea atendido. Así que sí, en épocas pasadas y en un presente hay una mala interpretación de lo que es iglesia y Estado. No es un tema que yo me metería por ahí porque no lo domino, pero sí pudiéramos decir, mi comentario sería que la iglesia históricamente, lo pudiéramos llamar algunos la religión, la fe, el cristianismo, ha influenciado en lo que es las estructuras de gobierno, de política y de la democracia. Por eso nada más lo traigo, sí, claro. porque hay gente que entiende que no, pero sí. La sociedad como la conocemos, es más, las leyes como las conocemos, tienen mayormente su origen de la palabra. Correcto. De los 10 mandamientos. Tiene una influencia. Sí. Y nosotros estamos viviendo en un momento, fíjate, Fabiola, donde
cada vez vemos más creyentes interesados e interesadas en no solamente ser adoradores del templo, ¿verdad? Y de un servicio hacia nuestras comunidades, sino ocupar roles en lugar donde se toman las decisiones, y en el lugar donde se toman precisamente las posturas y donde se gestan los cambios para beneficio de las comunidades y del país. Y eso es bueno. Yo quiero decirle a los hermanos que nos ven que eso no es malo. No lo veamos como amenazante como en épocas pasadas. No es malo que un hermano de una iglesia, un creyente en la fe, aspire a ocupar lugares, porque fíjese que en la iglesia hablamos de un evangelio que transforma, de un evangelio que restaura, un evangelio que le devuelve dignidad al ser humano. Y esa persona, cuando descubre esa verdad del evangelio, entiende que debe dar testimonio de Cristo donde quiera que vaya. Ese es el llamado que hacemos en la iglesia. Dé testimonio de Cristo en su trabajo, dé testimonio de Cristo en la escuela, dé testimonio de los valores que ahora usted ha abrazado como norma de vida. Vaya por ahí y publíquelo, vívalo e influencie su entorno. Pues precisamente yo creo que hay gente que la que Dios le abre la oportunidad de dar testimonio de los valores que han abrazado, de la fe que les lleva a un entendimiento distinto de la vida, y ocupan unas posiciones en las que ellos entienden que pueden aportar significativamente a una mejor calidad de vida. Y eso es tan válido como dar testimonio en el lugar de trabajo, en la escuela, o en una cancha de baloncesto, o en un parque de pelota, o montar un... Es tan válido porque es un ejercicio de esta persona de decir, yo quiero demostrar en este escenario que hay una forma diferente. ¿Qué usted, como pastor, le diría a los creyentes que dicen que no se involucran, que no se meten, que no hablan? Porque hay creyentes que no se rehúsan a hablar del Sí, tema. sí. Con sus posturas, porque todos tenemos todos tenemos una Ujú, opinión. ujú. Informado o no la tenemos. ¿Qué usted le diría a una persona cristiana que su argumento para no hacerlo es que todo está corrupto? Que todos los que están involucrados en la política, todos los que de alguna manera se insertan en escenarios políticos están corruptos, están dañados, están comprados. Yo creo que es una visión muy restringida de lo que es el quehacer político, el arte de gobernar, Uh-huh. la capacidad de poder provocar unas buenas leyes y una estructura de funcionamiento para mejorar la vida y para la sana convivencia. Creo que es una visión muy restringida cuando decimos todos son corruptos. Hay personas que le han fallado al pueblo. Hay personas de los diferentes partidos, de las diferentes ideologías que se han ido a servir de las posiciones y de los lugares. Eso es un hecho, es un dado. Uh-huh. Pero también hay gente que tiene un llamamiento y un compromiso para hacer las cosas con integridad, para buscar el bien común, para dialogar, para buscar de alguna manera que nuestras comunidades, nuestro país encuentren nuevas formas de manejar el desempleo, de manejar las crisis sociales, de atender los grupos marginales. No podemos categorizar de esa manera. Yo creo que el creyente que habla de esa forma se ha dejado llevar por el discurso que prevalece en el ambiente, Fabiola, ese discurso de que todo el mundo es corrupto, todo el mundo está dañado. Yo creo que no le hacemos bien si los creyentes entramos en ese discurso, porque precisamente nosotros estamos llamados a que ese ambiente corrupto, Jesús nos dijo, sean sal y luz del mundo. Influencienlo. Pues entonces, si el mundo, si está así dañado, si está así corrompido como lo vemos y lo evaluamos, pues entonces, cuando veamos a alguien que con buenos valores, que con una centralidad de vida quiere hacer una aportación distinta en ese escenario, apoyémoslo, creamos en él, en su propuesta, incentivémosla, no la critiquemos ni la juzguemos, porque creo que caemos es fácil desde las gradas decir todo está mal, pero ¿y qué vamos a hacer con aquellos que quieren dar el paso? De no solamente señalar lo malo, sino aportar con ideas, con acciones, de su tiempo, su vida hacia eso. Pues mira, mi respuesta a eso sería, Fabiola, que no podemos simplemente caer en el discurso del todo malo y todo está negativo, sino también dejar que aquellos que quieran contribuir lo hagan. ¿Sabe que yo creo que tiene en parte culpa eso? Uh-huh. Las redes sociales. Oh, sí. Porque usando a la senadora Rodríguez Bebe, Uh-huh. en las redes, vemos usualmente, cuando ella presenta proyectos o hace videos con posturas
que levantan pasiones en cualquier liga, como el aborto, eso se como fuego se esparce. Pero cuando la senadora presenta proyectos que tienen que ver con las licencias para las mujeres en los trabajos, cuando presenta proyectos enfocados en la rehabilitación de las personas presas, eso no se corre como fuego. Así que algo que yo diría, no crea todo lo que, primero que nada, no crea todo, no se deje llevar solamente por lo que ve en la televisión y en las redes. Haga el ejercicio incómodo, a veces que consume tiempo, pero haga el ejercicio de educarse de cada político. Porque yo le he hecho esta pregunta, hay un montón de gente que me ha dicho sobre políticos aquí y en Puerto Rico. No, que esa persona no sirve. ¿Por qué? Con esa pregunta, pastor, a veces uno los mata. ¿Por qué? No tienen argumento. No se saben qué decir. Aquí en Estados Unidos. Ok, gracias. Aquí y en Estados Unidos, que nos hablan sí, eso que dije, nos dicen, esa persona no sirve, esa persona, eso es un hereje, eso es pero ¿por qué? Yo he visto, no saben. En 24 años de pastoral, he tenido la oportunidad de pastorear pipiolos, estadolibristas, del PNP, independiente, dignidad. He visto gente buena en todos los lugares con un alto compromiso de querer aportar al país que nos vio nacer para que esta isla pueda desarrollarse y pueda nuevamente ser un lugar donde las generaciones no se nos vayan, sino que se queden y los que se fueron que regresen y encontrar ese potencial. Cuando caemos en esos absolutismos, pues yo creo que nos privamos nosotros mismos como iglesia de unas aportaciones significativas. Claro, Fabiola, yo creo que hay unos temas que hay unos cuidados que hay que tener, ¿verdad? Claro. Sí, es importante, como bien dijiste, que como iglesia nos documentemos. Y hago otra vez la aclaración para que haya alguien que se haya conectado ahora. Estamos como un pastor y una abogada, como dos ciudadanos que votamos, que ejercemos nuestro derecho al voto, que nos interesa nuestro país, aportando en ideas y en diálogo. Yo creo que hay que documentarse, como bien dijiste. Hay que leer plataformas, hay que conocer la trayectoria de nuestros legisladores, hay que conocer la trayectoria de sus votos en la Cámara y en el Senado, cómo ellos se han expresado públicamente. Es un ejercicio que la pasión en ocasiones nos impide realizar. Porque otra cosa que hemos visto es aquellos que simplemente dicen, no, yo soy de este partido y todos los demás son los malos. No, esa forma también de ver y de demonizar a otros porque no están en la misma ideología mía. Exacto. No es saludable. Exactamente. En la iglesia hay de todas las ideas y la idea que uno debe aspirar es documentarse, que sea una persona que tenga entendimiento, capacidad de análisis. Yo no estoy aspirando que el que llegue a Fortaleza o la que llegue a Fortaleza sea una persona que cristianiza Puerto Rico. Bien. Yo te perdón que cristianiza Puerto Rico. Yo lo que quiero es que sea justo en su proceso, que escuche, que sea una persona que entienda y tome el pulso real de las necesidades del país y las atienda y que no se sirva del poder, ni él ni los que están alrededor de él o ella se sirvan del poder. Porque los valores cristianos que tengo me dicen que eso no es una forma correcta de servir, de vivir, ¿verdad? Y que no aporta la calidad de vida, lo que hace es que le roba destino a los pueblos. Pues yo diría, mi apreciación pastoral, que la idea es que nos preparemos, que nos documentemos, que nos enriquezcamos conociendo los candidatos o las candidatas, y la idea no es llegar a alguien allí que simplemente yo esté de acuerdo en todo, que me tenga que tener una visión cristiana como yo. No, eso no va a ocurrir así. Pero sí debo aspirar a que esa persona, cuando yo vaya a elegirla, esté lo más acorde posible con los valores que mi fe profesa, que esté más acorde posible con las enseñanzas bíblicas que yo creo, porque he entendido que la aportación que hace el Evangelio dignifica a los pueblos, levanta a los pueblos, le da destino a los pueblos. Pues entonces uno buscaría que esa persona ahí tenga eso. Y como te dije anteriormente, Fabiola, esto tampoco es una panacea. Eso no significa que no nos van a fallar. Es un acto de fe. Es un acto de confianza. Puede que votemos por gente que después nos falle. Sí. Y puede que... perdóname que lo interrumpa. Sí. En efecto, las personas que llegan a la legislatura y a Fortaleza nos deben algo porque ese es el espíritu de la democracia. Yo te pongo ahí para que tú me sirvas. Pero además de que somos humanos y fallamos, hay una realidad que me he dado cuenta que el
pueblo, como usted dijo, en sus pasiones, Ajá. en sus pasiones, pues no ve. Y es que cuando ellos no trabajan solos, tienen que y en un país como este tan dividido por la política, por colores, es difícil. O sea, hay veces que tienen que comprometer ciertas cosas para lograr otras. Y eso es algo que yo he visto que la gente a la que no le dan gracia. Ujú, ujú. Porque fíjense que cuando un candidato pertenece, muchos de ellos, si no es independiente, ¿verdad? Pero hablo de los que pertenecen a un partido, pues responden a una plataforma o responden a un partido. Ujú. ¿Qué esperaría yo de ese candidato o candidata? Que tenga capacidad de análisis, que su voz se levante como alguien que tenga raciocinio y pueda articular ideas que aunque difiera de su partido, pueda articular ideas concretas, que no se me deje llevar por la corriente y que tenga voz propia dentro de temas que puedan ser neurálgicos para la vida de la iglesia, para la vida de la familia, para la vida aún de otras poblaciones, ¿verdad? En nuestra comunidad, en nuestra sociedad. La tercera edad o otros que pudiéramos mencionar. Lo que quiero decir es que haya coherencia, que tenga capacidad de articular pensamiento y que cuando tenga que levantar la bandera y decir que no, no. Y que si en algún momento esta persona, hombre o mujer, llega a acuerdo porque dice, mira, mejor hagamos esto para lograr este fin ahora. Por ejemplo, aprobemos este proyecto ahora, que aunque no es lo que anhelamos, lo vamos a aprobar ahora como antesala a lo que soñamos, Ujú. que lo articule bien y y que tenga la capacidad de explicar por qué lo hizo, con qué propósito lo hizo. Eso es lo que uno aspira. Quizás alguien dice, está exigiendo mucho. Bueno, si aspiras a esas posiciones, pues eso es lo que queremos Sí. de ti, porque el país se nos va se le va la vida, se nos va la vida como país si no generamos ese tipo de políticos y le debemos la confianza al pueblo. Le debemos la confianza al pueblo de políticos con credibilidad, con testimonio. Yeah. Es muy importante, Fabiola, que alguien puede decir, usted está diciendo que votemos por los que son cristianos entonces, que tengan valores. No, hay gente que no profesa mi misma fe y son gente decente. Ujú. Son gente decente. Hay gente que no profesa ninguna fe y dice gente Y que hay que decente. escuchar y dialogar. Sí. Hay que escuchar y dialogar. Y también los cristianos no tenemos que cuidarnos. Y aquí, Fabiola, tú y yo nos hacemos, ¿verdad? Responsables de estos comentarios, pero no podemos caer en esa trampa de que simplemente todos los temas que sean sexuales, esos son los que yo voy, si son anti X población o la otra, esos son los pro familia, esos son los únicos que yo voy a apoyar. No podemos sexualizar los temas y simplemente hablar de temas de índole que tengan que ver con preferencias sexuales o estilos de familia. Yo sé que estoy hilando fino, pero también yo quiero escuchar candidatos que bien, yo tengo ya mi postura clara con respecto a la familia, al matrimonio, y estoy educando a mis hijas en ese fin, pero yo también quiero escuchar candidatos que me hablen de proyectos económicos, de Ujú. desarrollo. Nuestro país adolece de un desarrollo económico. Ujú. Nuestro país adolece de, de, de una visión de mañana. Y uno como pastor se para frente a la iglesia un domingo y le dice, hermano, viva con esperanza. Y los hermanos están luchando con las aseguradoras. Y los hermanos están luchando con un país con menos médicos. Y los hermanos están luchando con unas escuelas, un departamento de educación que necesita reformularse su existencia. Entonces, yo deseo que no solamente me sexualicen los temas, sino que también tengan la capacidad de presentar en la mesa propuestas que me ayuden a mí como pastor desde el púlpito incentivar a un pueblo y decir, este pueblo podemos soñar hacia el mañana, porque también en el país hay una coherencia. No sé si me hago entender. Sí, sí. Yo creo que la razón por la que aún los partidos o los candidatos con los que quizás estamos más alineados, uno los percibe obsesionados con ese tema, Sí. es que vivimos en una sociedad que está obsesionada con el tema de género y de la sexualidad. Está obsesionada con eso. Y lamentablemente, pastor, y digo lamentablemente, no puedo enfatizar la palabra lamentable, lamentablemente sus posturas en estos temas deciden qué puertas se abren y qué no, qué canales se abren y qué no, qué micrófonos se abren y qué no, qué ondas radiales se abren y qué no. Lamentablemente, pastor, es que esos son los temas que deciden a quién se le abre puerta. Yo no estoy diciendo que escondamos nuestras posturas No, y no, que no, no. no. Eso no es lo que quiero decir. Estoy ofreciendo una explicación de por qué yo pienso que ese es el caso. Y muchas
y por las que muchas propuestas se quedan escondidas, de las que nadie se entera, porque muchas plataformas uno se sorprendería con las posturas de algunos políticos conservadores o que considerarían conservadores. Uno se sorprendería muchísimo si se sentaran a estudiar sus plataformas y sus propuestas. Se sorprendería, y esto me refiero a las personas con inclinaciones de izquierda o liberales. Se sorprenderían con todo lo que tienen en común. Hay muchísimo más que tenemos en común de lo que no tenemos en común. Quería responder antes de que se me olvide otra vez, que ahorita te estaba hablando de que, ¿verdad?, que somos un país con pasiones, de colores. Yo voy a utilizar esta palabra, fanáticos en ese sentido. Y quiero decir este comentario para las personas que ven este tema de una manera, como usted dice, absolutista. Su voto a veces está predicado en su posicionamiento en cuanto al estatus, si es independentista, si es estatal. Lo primero que quiero decir es que mientras usted esté vivo, usted no va a ver cambio en eso. Eso no va a cambiar. Su voto no va a cambiar eso. No va a cambiar. Vamos a seguir siendo esto por mucho tiempo, sino para siempre. Eso, primero que nada, así que eso no determine su voto. Y lo otro que quería comentar es que y esta es la razón por la que este tema es tan importante este año. Es un año de elecciones. Pero también estas últimas elecciones han sido históricas. Desde antes de la Constitución, yo creo, desde que se crea la Constitución, no habíamos visto una división tan grande entre los dos partidos mayoritarios. Eso quiere decir que la gente está empezando, algo está pasando. Sí, están buscando otra frontera. Su voto no puede estar predicado en eso. Una, porque no va a cambiar. Su voto no va a cambiar nuestro estatus. No lo va a hacer, punto. Y segundo, porque algo está cambiando. Entonces, este es el momento que tiene la iglesia. Si algo está cambiando, pues entonces la iglesia tenemos que orientarnos para que en lo que esté cambiando nosotros influenciar y ser parte. De aquí a 2 o 3 cuatrienios más, en este no sé, no creo, pero en los próximos cuatrienios no va a ser rojo o azul. Si nos dejamos llevar por lo que ha estado pasando en las últimas elecciones, ahora mismo hay un cambio. Sí, el partido mayoritario ahora mismo no tuvo la mayoría de los votos. Correcto. Así que algo está pasando. Quería hacer esos dos puntos. Y lo fino aquí, Fabiola, pero me parece muy honesto lo que estás planteando. Y cuando hablaste del estatus, ¿verdad? Que es un tema que polariza nuestro país, pero que hoy en día tenemos que estar conscientes que no se va a resolver porque no se va a resolver en noviembre. Y soy consono contigo. Eso no se va a resolver en noviembre. Hay otros temas sobre la mesa que tenemos que atender. Es un tema que nos va a acompañar más tiempo de aquí a cuando se resuelva, y eso sería tema de otro harina de otro costal, como tú dices, si se resuelve, como piensan algunos, y como otros dicen que sí se va a resolver. Pues ahí están las dos ideas. Pero sí me parece, Fabiola, muy coherente lo que dices, porque hay un nuevo mapa, hay un nuevo escenario, hay un nuevo juego sobre la mesa, que entonces los creyentes debemos ejercer nuestro derecho y poder hacer nuestra contribución, no simplemente quejándonos de lo mal que está el país, sino con la disciplina del análisis y de la ejecución, porque entonces después nos quejamos, pero si usted no salió a votar, primero usted no reflexionó y después votó, usted tiene dos opciones. Usted tiene, si así desea, utilizar las primarias que previenen de camino y decir, voy a depurar, y el partido de su preferencia, el grupo de su preferencia, voy a depurar esa papeleta porque quiero que salgan candidatos con una visión más alineada a mi criterio. Pues usted utiliza la primaria y ejerce su voto ahí. Si usted no quiere identificarse, porque dice, yo no quiero identificarme, porque normalmente los que van a la primaria, pues saben que te identificas con el partido que vas a... Claro. Pues tienes una segunda opción en noviembre para entonces, leyendo, como te hemos dicho, ejercer el derecho y hacer esa aportación de qué candidatos entendemos que pueden a este país llevarlo por un rumbo más balanceado, más equilibrado, y que escuchen a un pueblo que está pidiendo
cambios significativos en la gobernanza, cambios significativos en lo que es la política pública, cambios significativos en lo que es nuestros proyectos económicos. El pueblo está gritando y hay una generación de jóvenes, están por ahí, no son los mismos de años anteriores porque sabemos que ha habido emigración y todos los temas que continuamente nos tocan y nos dicen, Fabiola, ¿verdad? Que no hay la misma población y todo, pero no empieza eso. Hay una población de jóvenes ahí pensantes, y tú eres una de ellas, que quieren escuchar ideas, propuestas. Una generación que dice, queremos cosas coherentes que nos lleven a un mejor futuro. Y a eso hay que prestarle atención, que a veces creo que quienes están en el poder se olvidan y las iglesias no capitalizamos tampoco eso. ¿Y cómo lo harían? ¿Quiénes, perdón? La iglesia. Yo creo que la iglesia puede capitalizar. ¿Cómo? Bueno, educando a esa juventud. Tenemos que, en los próximos meses, es un compromiso que uno tiene, tenemos que hablar de temas que educar a nuestros jóvenes cómo votar. Cómo votar. No podemos decirle por quién votar, pero sí podemos, porque no podemos imponerle a nadie, ni de púlpito, eso sería garrafal. Un pastor que de frente se pare y diga, usted tiene que hacer. Eso no se hace. La gente tiene libertad de criterio, ¿verdad? Para escoger y seleccionar. Pero sí podemos educar, sí podemos hablar de los valores que tenemos que creemos como pueblo de Dios. Tercero, si algún joven siente ese llamado o esa vocación al servicio público, no desalentarlo. Decirle, te vamos a respetar y vamos a propiciarle que sí lo haga y cuenta con nuestra oración, cuenta con nuestro apoyo y que Dios te dirija. Yo lo que le diría a un joven que me diga, pastor, yo estudié y siento una inclinación al servicio público, yo lo que le pediría es, honra a Dios ahí. Honra a Dios. ¿Y qué es honrar a Dios? Se íntegro. No me interesa saber si es independentista, popular o Estado Libre Asociado. A mí lo que me interesa es que donde estés, honres a Dios. Des testimonio. Tu preferencia es otra cosa, pero honra a Dios donde estés. Me alegro que haya dicho eso porque yo sé lo que es eso. Cuando yo dije que yo quería ser abogada porque yo quería quería trabajar en el derecho penal para el Estado, pues la respuesta de 90% era, pues si tú eres cristiana. Ay, Dios mío. ¿Cómo tú vas a hacer eso si tú eres cristiana? Tenemos que crecer, ¿verdad? En el Sí, entendimiento. sí. Como dije, una visión muy restringida a veces de lo que es la capacidad que tiene un cliente de influenciar, de aportar, de contribuir, de desarrollar sus sueños, sus metas. Mire, en nuestras iglesias el llamado no es solamente a ser pastor. El llamado no es solamente a ser evangelista. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Gloria a Dios por los llamados a pastores, evangelistas, a misioneros. Gloria a Dios, ¿no? Yo creo que Dios está llamando también a gente a servir en otras áreas, a aportar mediante el testimonio y la integridad a un mundo en decadencia y corrupto, de demostrar el evangelio, el amor de Cristo y la verticalidad y la integridad de una vida que vive para Él en escenarios hostiles, antipáticos, con temas que pueden ser retantes a la ética, pero que allí ellos puedan levantar su voz. Esto último que quiero mencionar está más dirigido a la juventud que ahora van a votar. Quizás esta es su primera vez votando. Y lo digo porque yo tuve esta percepción, ya no, que somos los menos, que nosotros que los jóvenes que estamos, bueno, ya no soy tan joven, pero que estamos más alineados a posturas conservadores, a alinearnos con partidos o con políticos que quizás tienen una agenda más alineadas a nuestras creencias. Somos los menos. Eso no es la realidad. No lo somos. No somos los menos. Al menos no aquí en Puerto Rico. Puerto Rico es un país cristiano. Lo que sucede es que nuestras redes sociales y nuestros medios de comunicación pues están controladas por, ¿verdad? Todo lo contrario, y no es lo que vemos, pero no es la realidad. Y les digo esto para animarlos a votar, a involucrarse, a educarse, porque la democracia está hecha, se supone que se moviliza en pos de la mayoría. Y nosotros somos un pueblo somos un pueblo que mayormente cree en Dios, que tiene temor de Dios. Y entonces, por lo tanto, tenemos derecho a hacer valer nuestra voz y nuestras posturas. Yo, para terminar, el pueblo cristiano aquí, en Puerto Rico, define elecciones. Influye significativamente en las elecciones. Yo invitaría a los hermanos de mi iglesia que me honren pastorear, los que me puedan estar escuchando. Fíjense que
dijimos al principio, un pastor, una abogada, discutiendo, hablando, trayendo ideas sobre la mesa que pueden usted opinar ahí y comentarnos, y podemos ampliar este tema trayendo recursos y otros. Hemos dado como una antesala de algo que puede evolucionarse en el mismo podcast, y más en este año. Pero sí le decimos que como pueblo de Dios tenemos esa gran responsabilidad. Mi invitación es: ejerzámosla en la medida que nos sea posible, sin los apasionamientos que nos traicionan, que después provocan quejas. Así que esa sería mi última palabra. Ejerzámoslo, pero ejerzámoslo sin los apasionamientos que nos han traicionado en años anteriores. Excelente. No hay más nada que añadir. Eso, si no se va a acordar de nada, que se acuerde de eso. Claro que sí. Gracias por habernos visto, por compartir, por apoyarnos. Nos vemos en el próximo capítulo o episodio.